Profundicemos en el pasado y exploremos la devastación causada por la pandemia más letal de la historia, la peste negra. Originaria de Asia, la peste negra llegó a Constantinopla, la actual Estambul, en 1347, trayendo consigo una ola de muerte y desesperación que remodelaría la población demográfica mundial. Tomando su nombre de las distintivas y dolorosas hinchazones negras que causaba en el cuerpo, la peste negra se propagó principalmente por pulgas alojadas por roedores, y estuvo a la altura de su facturación, dejando a un tercio de la población europea diezmada a su paso. Su aparición fue rápida y catastrófica, y sus signos iniciales a menudo se confundían con enfermedades comunes de la época, como la gripe o la fiebre normal. Cuando la realidad golpeó a las sociedades medievales, provocó un clima de miedo a la pandemia, que moldeó el comportamiento humano durante siglos. A medida que avanzaba, la peste negra engendró profundas implicaciones sociales, económicas y políticas en su camino. Para evitar una mayor propagación, comunidades enteras rechazaron los lugares afectados, lo que provocó una histeria colectiva equivocada, animosidad contra el otro y una exclusión social desenfrenada. Esta perturbación desenfrenada condujo a la agitación de las estructuras de poder existentes, creando un mercado laboral abierto y transitorio indispensable para el posterior ascenso de la clase campesina. Este fue un plan natural de eventos pandémicos que culminaron con la eliminación de la servidumbre del orden europeo. Sin limitarse a la reforma social, la peste negra instigó un cambio dramático en la observancia religiosa. La Iglesia católica, que dominaba las esferas espiritual y temporal, se encontró absorbiendo creencias contradictorias, lo que provocó conflictos internos y, finalmente, una ruptura conflictiva. En medio de la desesperación, la mente medieval buscó consuelo en el reino de lo fantástico y lo oscuro. La peste negra era vista como una entidad viva que respiraba, y se convirtió en el foco de un folclore aterrador, alimentando narrativas macabras que impregnaban la conciencia colectiva. Sin embargo, no todo era oscuridad y desesperación. La peste negra desató una incipiente revolución médica dentro de Europa, superando los límites del conocimiento y generando nuevos tratamientos y prácticas de diagnóstico que facilitaron la adaptación y expansión de la atención sanitaria pública. La pandemia también tuvo efectos de gran alcance en el comercio y el comercio, catalizando una deconstrucción y reforma progresivas del sistema económico feudal existente. La expansión resultante del mercantilismo vería el surgimiento de una clase media burguesa. Las repercusiones de la peste negra se extendieron más allá de Europa, convirtiéndose en un nivelador del viejo mundo y transformando profundamente la dinámica global. Sus impactos trascendentales en China y Medio Oriente también alteraron las estructuras políticas, económicas y sociales en estas regiones. Entonces, ¿qué podemos aprender al examinar esta devastación pasada? La peste negra fue más que un sombrío testimonio de las fluctuaciones de la historia y de la interacción, a menudo violenta, entre las sociedades humanas y los microorganismos. Subraya el vínculo irrevocable entre enfermedad, fenómeno social y cambio cultural. Nacida de una tormenta perfecta de factores climáticos, ecológicos, sociales y biológicos, la peste negra sirve como un claro recordatorio de los impactos potenciales de las pandemias globales, la dinámica de la propagación de enfermedades y los mecanismos de respuesta social, y el nexo entre la biología y cultura. Hoy, en un mundo asolado una vez más por pandemias, las lecciones de la peste negra sirven para guiar nuestra respuesta global a las crisis, instructiva en los principios de gestión de la salud pública, distanciamiento social y explotación del avance tecnológico para el bien humano común. En un mundo pospandemia, los mecanismos de negocios, gobernanza, cultura e interacción social probablemente se verán alterados irrevocablemente, reflejando los efectos transformadores de la peste negra. Después de todo, fue en el crisol de la mortal pandemia donde se plantaron las semillas de la modernidad. Puede que la peste negra haya pasado a los anales de la historia, pero sus ecos continúan resonando en nuestro presente, grabando profundas lecciones sobre nuestra memoria colectiva, instruyéndonos no solo sobre la inconmensurable resistencia humana, sino también sobre los posibles temblores de mala preparación. Su sombra todavía se cierne sobre las estructuras medievales, en los detalles arquitectónicos reveladores y en los registros de siglos pasados. Mientras el COVID-19 persiste en nuestra era digital, la peste negra sirve para recordarnos nuestra respuesta primordial, nuestra adaptabilidad inherente y la resiliencia del espíritu humano. La historia biocultural de la peste negra subraya la importancia de la investigación interdisciplinaria. Las lecciones de los campos de la historia, las enfermedades infecciosas, la epidemiología, las ciencias ecológicas y la antropología son vitales para interpretar el pasado, comprender los desafíos presentes y dar forma a escenarios futuros. Hasta el día de hoy, la investigación sobre la peste negra está avanzando en la comprensión de nuevos patógenos, estudiando la evolución, los cambios genéticos y los efectos en cascada que las enfermedades del pasado tuvieron en la genética humana, ayudándonos a predecir futuros potenciales. La peste negra podría haber acabado con un tercio de la población mundial, pero ha dejado un rico legado histórico. Quizás la lección más importante aquí sea la de complacencia. Las enfermedades pasadas no son encuentros sombríos de la antigüedad, son portadores de luz que iluminan nuestro camino a seguir. La peste negra, al igual que nuestras pandemias actuales, fue una era de fascinación morbosa, miedo y supervivencia.
El espíritu humano, sin embargo, siempre ha podido aprovechar su ingenio inherente, remodelando las sociedades y, en última instancia, emergiendo más fuerte del crisol de las catástrofes. Superar la peste negra exigía una respuesta cooperativa sin precedentes por parte de una sociedad que luchaba por encontrarle sentido a un flagelo inquebrantable. Nuestra resolución de promover la salud pública, facilitar los diálogos internacionales y fomentar la solidaridad en tiempos de adversidad es testimonio del espíritu humano indomable. Ninguna persona, ninguna comunidad, ninguna cultura o nación vivirá intacta por las repercusiones de la pandemia en curso. Al igual que la peste negra que remodeló el destino de Europa, la experiencia casi universal de la COVID-19 alterará fundamentalmente nuestra cultura global moderna y posmoderna compartida. Las historias de la peste negra son historias de resistencia y resiliencia humana. Hoy, frente a las incertidumbres, estos cuentos perduran como testimonio de nuestro pasado colectivo, así como de la fuerza que nos brinda para enfrentar los desafíos de un futuro incierto. No se promete ninguna victoria retórica contra las pandemias. La peste negra fue conquistada, no por el poder de las armas y las armas, sino por la determinación desempaquetada, la resistencia inquebrantable y el espíritu humano resucitado para resucitar al mundo del borde del olvido eterno. La inexorable marcha del tiempo resistió la peste negra y la sociedad surgió de ella, avanzando. Mientras el mundo lidia con la pandemia de COVID-19, las lecciones de la era cáustica de la peste negra continúan resonando, guiando nuestra comprensión, respuesta y resiliencia colectiva. Dado que las vacunas son el faro de esperanza en la actual pandemia de COVID-19, invita a una comparación con las secuelas de la peste negra. Después del flagelo letal, la sociedad, al igual que los individuos actuales, abrazó el poder transformador de la ciencia para su resurgimiento. Al reflexionar sobre la historia y los impactos de la peste negra, la humanidad recuerda su sabiduría innata para adaptarse a las adversidades y salir de las cenizas de la devastación. Mientras enfrentamos la crisis global de COVID-19 con vigilia, resiliencia y el temple por la curación colectiva, los ecos de la pandemia pasada resuenan más fuertes y claros. La peste negra sirve no solo como un vínculo roto entre el pasado de la humanidad y nuestros tiempos actuales, sino también como metáfora de la naturaleza cíclica de las pandemias. Su lección, la supervivencia y el renacimiento social están condicionados a una investigación implacable, el avance de las prácticas de salud pública, las reformas políticas y la destreza para evolucionar. Así, desentraña la historia de la peste negra, una fábula solemne de nuestro perdurable espíritu humano plagado de pérdida, desesperación y supervivencia. La pandemia concluye, no en la muerte, sino en la génesis de una nueva época sociocultural que marcó el curso de la historia. Hoy en día, con avances científicos, atención médica avanzada, lecciones de historia, vigilancia social y una comprensión compartida del riesgo, la raza humana está mejor equipada para combatir las pandemias. Aunque el pasado no se puede deshacer, el futuro podría ser moldeado. El dolor colectivo, las pérdidas inimaginables y las vidas desmanteladas de la peste negra pueden servirnos como lecciones profundas de resiliencia, adaptabilidad y tenacidad del espíritu humano. Podemos salir más fuertes del cataclismo como lo hicieron nuestros antepasados, llevando como faro los ecos de la pandemia pasada. Cuando el capítulo de la peste negra llegó a su fin, marcó el final de una era y el comienzo de una nueva época, repleta de innumerables posibilidades reservadas. Asimismo, el mundo anticipa la culminación de la pandemia de COVID-19, con perspectivas de un renacimiento pospandemia. Seamos prudentes guardianes de nuestro bienestar inmunológico colectivo y administradores del conocimiento adquirido del pasado. Las historias de la peste negra no se están desvaneciendo en el olvido. Son nuestros recordatorios constantes de las formas imprevisibles en que la historia da forma al orbe presente y omnipresente de las posibilidades futuras. La ciencia, la historia y el espíritu perdurable de la humanidad conquistarán la pandemia de COVID-19. El recuento de cadáveres eventualmente cesará, pero el legado de la peste negra, y las lecciones aprendidas de su abrasadora experiencia persistirán para siempre en nuestras memorias colectivas, guiando nuestro futuro en los anales humanos. Al concluir la exploración de la peste negra, obtenemos un firme recordatorio del nexo inquebrantable entre pasado, presente y futuro. A medida que navegamos a través de nuestro tumultuoso presente, aprovechamos la sabiduría acumulada y extendemos nuestra mirada hacia las tentadoras perspectivas de un futuro dinámicamente alterado. Gracias por ver el vídeo, recuerda darle like y suscribirte hasta la próxima.